Ahora pasamos ya a lo que tiene que ver con el intestino grueso, ¿sí? El intestino grueso o colon está compuesto por el colon ascendente, que comienza con una zona donde dijimos recién se unía la válvula iliocecal, ¿sí? Que se llama ciego, ¿sí? El ciego es la zona más de declive del intestino grueso, ¿sí? Del colon. Esa zona del ciego también tiene lo que conocemos como el apéndice cecal, que es lo que produce la enfermedad conocida como apendicitis, ¿sí? O sea que en esta zona tenemos el apéndice, ¿sí? Y desde ahí empieza a ascender, ¿sí? La función principal del colon tiene que ver con absorción de algunos nutrientes, pero principalmente con deshidratar todo el bolo fecal y recuperar el agua, ¿sí? Ir formando la materia fecal. Entonces tenemos un colon ascendente, ¿sí? Un ángulo hepático, ¿sí? Del colon, después un colon transverso que atraviesa todo el abdomen de derecha a izquierda, ¿sí? Un ángulo esplénico, todo lo que sea esplénico está relacionado con el vaso, ¿sí? Después un colon descendente, ¿sí? El colon descendente o colon izquierdo, y posteriormente el colon sigmoides, que tiene esta dirección hacia abajo, el recto y el ano, ¿sí? En el recto vamos a describir la ampolla rectal como una cuestión a tener en cuenta, que es donde, digamos, se termina de almacenar la materia fecal antes de la defecación. Del colon a saber, digamos, tiene, cuando uno lo ve, tiene austraciones, se llama, ¿sí? Tiene como unas zonas donde lo que le permite es aumentar la capacidad absortiva del colon, y tiene 3 cintas que lo recorren y lo fortalecen, digamos, durante todo su recorrido, que se llaman tenias, ¿sí? Eso como para tener en cuenta del colon, además de las relaciones que ya fuimos describiendo, ¿sí? Después de la zona del recto y del ano, digamos, hay distintos accidentes que uno podría describir. La verdad es que, digamos, a modo de conocimiento, sepan que la irrigación en el recto viene de 3 arterias distintas, de las arterias hemorroidales superiores, medias e inferior, que es algo importante a tener en cuenta porque son de recorridos sanguíneos distintos, y que el colon lo irriga una arteria que se llama la mesentérica inferior, a diferencia de, es decir, la mesentérica inferior va desde el colon transverso hasta el colon descendente, el sigmoides y la primera porción del recto, ¿sí? Y la arteria mesentérica superior hace todo el intestino delgado que describimos hoy, más el colon derecho o ascendente y una pequeña porción del colon transverso. Para continuar, lo que vamos a ver son las 2 glándulas anexas. De una de ellas ya hablamos algunas cosas, que es del páncreas, y la otra es el hígado, ¿sí? Del hígado lo que tenemos que decir es que es un órgano vital para el cuerpo humano, ¿sí? Y que participa no solo de la digestión, participa de una cantidad importante del sistema hematopoyético y de otra cantidad de generaciones que necesita el cuerpo para poder vivir, ¿sí? Desde el punto de vista de lo digestivo, el rol principal que tiene es su función exócrina, es decir, que genera una sustancia que ayuda a la digestión de los alimentos, y esto es la bilis, ¿sí? La bilis se genera en los conductos, en los canalículos biliares dentro del hígado, y va descendiendo hasta que se conforman 2 conductos de secreción del lóbulo hepático izquierdo y del derecho, que llaman conductos hepáticos derecho y hepático izquierdo. Esto ya compone lo que se llama la vía biliar. Esos 2 hepáticos se juntan y forman un conducto hepático común, que es lo que ya es la vía biliar principal, se llama, que al unirse al conducto cístico, que es el conducto que trae la bilis de la vesícula biliar, que está alojada en lo que se llama el hipocondrio derecho, que es esta zona, ¿sí? La vesícula biliar almacena la bilis y la envía por el conducto cístico. Una vez que se une el hepático común con el conducto cístico, lo que continúa hacia abajo se llama conducto colédoco, ¿sí? Esto es lo que dijimos que desembocaba junto con el conducto pancreático o de Wirsung en la ampolla de Vater dentro de la segunda porción del duodeno. Para hablar 2 palabras del hígado, digamos, habría que hacer una clase prácticamente del hígado. Sepan que hay una segmentación hepática que lo divide en 8 segmentos según la distribución de la vena porta, ¿sí? Son 3 segmentos en el lóbulo hepático izquierdo, el 2, el 3 y el 4.
más los otros 4 segmentos, el 5, 6, 7 y 8 del lado derecho, y el 1 es un lóbulo que tiene una irrigación propia, por lo tanto no queda ni en el hígado izquierdo ni en el hígado derecho, ¿sí? Está bien en el medio. Después podríamos hablar de sus formas de fijación a través de los distintos elementos, pero recuerden que lo que mantiene al hígado en su lugar es su férrea unión en su cara posterior a la vena cava inferior. ¿A través de qué? De 3 venas que llaman las venas suprahepáticas. Es decir, que la sangre al hígado entra por la vena porta y por la arteria hepática, ¿sí? Rama del tronco celíaco. Entra la sangre por ahí, pero para irse del hígado se va por las venas suprahepáticas, ¿sí? Es un hígado que tiene una circulación que se llama un sistema porta, ¿sí? Que es un sistema que va de una vena, forma una serie de capilares, de ahí forma otra vena, ¿sí? Y recién de ahí se vuelca a la circulación general, es decir, a la vena cava inferior, que después va a llegar al corazón, y bueno, eso lo veremos en circulatorio. Muy bien, el páncreas, ¿sí? Es el otro órgano de importancia que vamos a describir, que dijimos que estaba en íntimo contacto, casi una simbiosis con el duodeno. Lo principal de su función es exócrina, pero también es endocrina, es decir, que el páncreas produce enzimas, proteínas que van a digerir los alimentos, las proteínas, los hidratos de carbono y demás. Eso lo da hacia afuera, su función exócrina, pero además el páncreas produce insulina, glucagón, pero sobre todo acuérdense de la insulina, que es la que tenemos problema cuando tenemos una enfermedad que se llama diabetes, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina. Algo que es importante que todos tienen que saber, ¿sí? Es cómo hacemos la división topográfica del abdomen. Eso quiere decir con el abdomen cerrado, es decir, así como lo vemos en un preparado anatómico, tenemos que trazar ciertas líneas que nos permiten, digamos, estudiar al abdomen según distintos compartimentos. Esto es simplemente para estudiarlo, no es que el abdomen esté dividido en estos compartimentos. Entonces trazamos 2 líneas verticales que pasan por la línea medio clavicular, ¿sí? Hacia abajo, y 2 líneas horizontales, una que pasa por la 10ª costilla y otra que pasa a nivel de las crestas ilíacas superiores, ¿sí? Y esto nos divide al abdomen en 9 cuadrantes, ¿sí? Como si fuera un tatetí. Entonces acá empezamos a ponerles nombres, que ustedes lo van a ir viendo en el gráfico, y relaciones de qué órgano está en cada uno de esos cuadrantes. Entonces, arrancamos por los superiores, decimos que en el centro está el epigastrio, hacia el lado derecho el hipocondrio derecho y hacia el lado izquierdo el hipocondrio izquierdo, ¿sí? En la zona umbilical tenemos lo que se llama región umbilical o mesogastrio, hacia la derecha el flanco derecho y hacia la izquierda el flanco izquierdo, y en la zona más de abajo le llamamos hipogastrio, ¿sí? Y fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Algunos de los órganos más importantes que se localizan en esta división topográfica son, en la zona del epigastrio, ¿sí? Vamos a ubicar centralmente el estómago, ¿sí? Y el lóbulo hepático izquierdo. En la zona del hipocondrio derecho vamos a tener el hígado, la vesícula biliar, ¿sí? El ángulo hepático del colon, ¿sí? En el hipocondrio izquierdo vamos a tener estómago y vasos centralmente, ¿sí? En el mesogastrio es la zona bien del intestino delgado, ¿sí? Del yeyuno ilion. Hacia el flanco derecho vamos a tener el colon ascendente y vamos a tener hacia atrás, en lo que se llama el retroperitoneo, el riñón derecho, y hacia la izquierda el colon descendente, ¿sí? Y hacia atrás el riñón izquierdo, ¿sí? En el hipogastrio vamos a encontrar parte de las asas yeyunales e iliares, ¿sí? Pero también vamos a encontrar la vejiga, ¿sí? Que no es un órgano peritoneal, pero que está en esta región, ¿sí? Hacia la fosa ilíaca derecha, bueno, y también el útero en el sexo femenino. Hacia la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego con el apéndice, dijimos, la zona de finalización del ilion distal, ¿sí? Y en las mujeres pueden estar el ovario, tanto derecho como en la fosa ilíaca el ovario izquierdo. En la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar principalmente todo lo que es el colon sigmoides, ¿sí? Y en las mujeres el ovario izquierdo.
Eso es lo que sería la división topográfica del abdomen, que hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Porque es como se describen patológicamente las zonas para anatomía.